Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente conectados a través del Internet. En esta oportunidad, sean bienvenidos. Mi nombre es Yaved Contreras y estoy a cargo de la sesión del día de hoy. Hoy tenemos el inicio de un ciclo de charlas muy interesantes para todos. En realidad se trata de aprender sobre ciberseguridad. Entonces, nosotros vamos a comenzar el día de hoy un ciclo de charlas quincenal. Cada 15 días estaremos reunidos en este mismo horario, los jueves a las 8 de la noche, para poder aprender sobre ciberseguridad. Nosotros en Prosper Group estamos trabajando para poder apoyar a todos los emprendedores, a los empresarios, a que puedan tener mucho éxito en sus emprendimientos. Y un tema muy importante es el tema de la ciberseguridad. Tenemos la firme convicción de que un empresario, un emprendedor que es consciente del nivel de ciberseguridad o criterios de ciberseguridad, es una persona que va a poder protegerse adecuadamente, va a poder tomar acciones que van a beneficiar a la protección de sus datos, a la protección de la información, y eso evitará que tengan pérdidas o paralizaciones de las operaciones o algún perjuicio por este tipo de acciones de los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, para este fin, hemos decidido contactar a los especialistas y yo tuve la suerte de conocer hace muchos años atrás a Mario. Mario Chilo es una persona que se ha especializado durante muchos años en el tema de ciberseguridad y acumula bastante experiencia en estos temas, data de recovery, trabajando, combatiendo a los antivirus, a los malware, una serie de cosas que vamos a ver que él tiene mucha experiencia, de a tal punto que no nos va a alcanzar esta sesión para poder abordar todo lo que él conoce. Y vamos a, por eso, programar varias sesiones a partir de la fecha, cada 15 días. Entonces, ya Mario está con nosotros y quiero darle la bienvenida por aceptar esta invitación y hacer, digamos, con poder haber concretado esta alianza entre el Laboratorio Virus, que es su empresa, con Prospere Group. Entonces, esta alianza va a dar frutos y espero que sea para beneficio de todos ustedes. Muy bien, los invito a poder formular sus preguntas en los comentarios. Están ustedes siguiendo a través de la plataforma de Facebook Live. Y en los comentarios pueden escribir todas sus preguntas. Por favor, escriban apenas se les ocurre, no hay problema, vamos a estar monitoreando qué es lo que va surgiendo en las dudas. Y también quisiera invitarlos a ir proponiendo qué temas quisieran se desarrollen en las próximas fechas, ¿no? Esto es importante porque queremos que este tiempo que estamos destinando para compartir con ustedes el conocimiento sea orientado a las necesidades que ustedes tengan. Entonces es muy importante que ustedes nos puedan dar el feedback, la orientación de qué temas o qué preocupaciones tienen concretamente que quisieran ser abordados y sean, digamos, analizado o detallado, digamos, por los expertos, ¿no? Y bien, Mario, bienvenido nuevamente a este espacio virtual y agradecemos tu participación y yo voy a estar atento acompañándote a lo largo de toda esta sesión. ¿Qué Bienvenido, tal, Mario. Joel? Buenas noches. Efectivamente, en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante que es la seguridad en Internet. Las cosas que debemos tener en cuenta, los peligros a los cuales nos vamos a enfrentar. Muchas veces los usuarios, la mayoría de personas que estamos navegando en Internet, no desconocemos muchas veces los peligros. La mayoría no está preparado, no ha estudiado un tema de seguridad informática, se dedica cada uno a su propia profesión, pero desconoce muchas veces la gran cantidad de peligros a los cuales nos enfrentamos día a día. Y la idea es comenzar a despejar esas dudas y conocer un poco sobre el tema de la seguridad informática. Y el día de hoy nos va a tocar sobre seguridad en Internet. Vamos a ver a la diapositiva. Listo, muy bien. Seguridad en Internet, el tema de hoy. Podemos hablar primero de un peligro bastante latente, un peligro que la mayoría de nosotros sí conocemos, que son los malware, los virus Mario, informáticos. discúlpeme, Mario, no veo tu presentación, no sé si la puedes volver a cargar. Ahí está, a la vez, ya Ah, ok, si la veo, ya está. Sí, ahí ahora está. sí, está perfecto. Le mencionaba, tenemos a los virus informáticos, más conocidos como virus informáticos, pero en realidad se llamarían malware, que es el grupo de software malicioso que de alguna manera pueden hacer algún tipo de daño a nuestras computadoras. Estos pueden ser gusanos, troyanos, backdoors. Esta clase de peligros a los cuales nos enfrentamos día a día
muchas veces han ido cambiando su forma de ataque. Es decir, al comienzo, hace muchos años atrás, ellos causaban daños en la computadora. Hoy en día no es así. Lo que hacen es infiltrarse en las máquinas de la mayoría de las empresas o de los usuarios de casa, se quedan ahí en forma latente y lo que hacen es robar información o esperar órdenes del hacker, de la persona que ha creado el malware, para ejecutar una acción, como puede ser el secuestrar la información y pedir un rescate, en el caso de los ransomware, o destruir información también, y en la mayoría de los casos es robar información. En el caso de robar información puede ser financiera, por ejemplo, cuentas corrientes de los bancos, simplemente la cuenta de Facebook. A veces, si el ataque es a los celulares, y muchas veces tenemos el celular amarrado a una cuenta bancaria para hacer una compra por Rappi o una compra por Globo, ellos pueden estar amarrados a una cuenta corriente, a una tarjeta de crédito. Y el malware lo que hace es enlazar todo eso y comenzar a hacer compras con esa tarjeta de crédito. Entonces, es muy importante tener presente esa clase de peligros a los cuales nos enfrentamos cuando estamos en Internet. El otro peligro ya es los hackers. Los hackers, personas malintencionadas, pero recordemos, los hackers, hay hackers buenos y hackers malos. Acá hablamos de los hackers malos, los ciberdelincuentes, que se dedican a robar información. Por ejemplo, el phishing, que es una de las técnicas bastante comunes, mediante el cual tratan de robar estados de cuentas, tarjetas de crédito. Lo otro es espionaje. Es también bastante conocido, sobre todo para un sector de la población, sobre todo menores, de pederastas o pedófilos, por ejemplo, que tratan de mandar algún tipo de malware, de virus, para activar la cámara web y comenzar a grabar sin que la persona sospeche que están grabando a través de su webcam. Entonces es un peligro bastante latente. A veces muchos desconocen que se puede hacer eso. Entonces, tener mucho cuidado dónde tenemos la cámara web en la casa. Otro de los peligros es la información que publicamos en nuestras redes sociales. Muchas veces ustedes saben que la información que nosotros publicamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en las redes sociales, puede ser vista por muchas personas, personas que son nuestros amigos, nuestros contactos, pero también desconocidos. Muy aparte que estas empresas ya nos conocen, saben lo que nosotros hacemos, y esa información también puede ser vendida a terceros. Existen también personas, delincuentes, que comienzan a espiar nuestros pasos que hacemos en Internet. Y hay muchos casos conocidos de personas que a veces ponen, hoy en día obviamente estamos en cuarentena, estamos en pandemia, pero antes, por ejemplo, colocaban, me voy de viaje por fiestas o voy a salir con mis amigos, la casa se queda sola, y obviamente los delincuentes, ya no ciberdelincuentes, porque es un mix, aprovechan esa ausencia de las personas para robar. O información que nunca deben publicar. Por ejemplo, si alguien los intentó hackear o ustedes han cambiado la contraseña de Facebook, por ejemplo, nunca pongan en Facebook, he cambiado mi contraseña el día de hoy. Eso nunca se debe hacer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese momento, entre comillas, un amigo o un ciberdelincuente también, o cualquier contacto de nosotros podría apuntar, el día 8 de octubre cambió la contraseña Juanito. Perfecto. Después, cuando esa persona puede hacerse pasar por ustedes, le dice a Facebook, me he olvidado la contraseña, yo lo cambié el 8 de octubre, por favor, genéreme una contraseña nueva. Hay casos, cuando la persona se ausenta mucho tiempo por las redes sociales, podrían hasta tratar de vulnerar eso. No solamente en Facebook, sino también en los correos electrónicos y otros. ¿Por qué? Mario, sí. Tengo una pequeña consulta. Dime. Has mencionado una serie de términos informáticos y la verdad que quisiéramos saber también si los amigos que nos están acompañando les es familiar esos términos, ¿no? O sea, has hablado de ransomware, malware, has hablado de, ¿qué más? ¿Phishing? Sí, más adelante vamos a tocar los temas con un poquito más de profundidad. Estamos simplemente enumerándolos. Entonces, y más adelante, con profundidad, vamos a tocar el tema de los phishing, por ejemplo. Genial. Entonces, le pediría a los amigos que nos están acompañando, por favor,
nos vayan indicando si esos términos les son afines, son conocidos, como para poder de repente darles mayor explicación o ampliación sobre esos términos, ¿no? Para poder lograr el objetivo de que ustedes puedan comprender de qué se trata este tema de proteger dentro del Internet a todos nuestros datos y nuestra integridad, ¿no? Claro, es importante saber manejar todos estos términos hoy en día. Muchas veces, como lo dice Javed, la mayoría de personas desconoce los términos, dicen, ¿qué están hablando? ¿Qué están hablando de phishing? No conozco, qué es eso? Al desconocer eso, lamentablemente, ustedes pueden ser víctimas de esta clase de ataques. Vamos a explicar cada uno de esos. Hoy estamos hablando del prólogo, un poquito del inicio de la charla, y más adelante vamos a tocarlo con un poquito más de profundidad. Sí. Entonces, estamos en la privacidad. La privacidad es un tema fundamental. No dar más información de la necesaria. No publicar en Internet, en las redes sociales, toda la vida de ustedes. Tener mucho cuidado a quién agregan ustedes como amigos para que no cualquiera pueda ver su información privada, por ejemplo, de sus hijos. Alguno de ellos podría ser víctima de acoso o otras cosas dentro de Internet. Al final, lo que podría ocasionar es que nuestra computadora, como tal, sufra algún tipo de problemas. Esto por algún ataque o alguna lentitud de la computadora, obviamente porque existen muchos programas que pueden poner en mala condición a la computadora. Pueden meterle un tipo de virus, malware, y que puede hacer daño también a la máquina. ¿Y eso qué origina? Que nosotros estemos molestos, fastidiados, obviamente, porque nuestra computadora no va bien. Estamos desde el punto de vista de la computadora, nada más. Pero recordemos, lo más importante no es la PC, no es la laptop como tal, sino la información la cual nosotros manejamos o accesamos. La computadora se puede cambiar por una nueva. Listo. Se malogró, se compró o vuelvo a instalar el sistema operativo, el Windows, pero lo más importante es la data, lo que nosotros tengamos en la máquina o a los accesos, por ejemplo, a redes sociales o internet o, por ejemplo, el correo electrónico o nuestras cuentas bancarias. Entonces, para que no seamos víctimas de algún tipo de fraude, estafa, y es bastante conocido muchas veces que hemos visto esto por televisión, que ingresan, en el caso del phishing, que lo vamos a ver más adelante, puede ser víctima de estafa algunas personas. La idea no es llegar a un punto como el que vemos en pantalla, que aseguramos de todo lo acceso, toda la protección posible. Obviamente eso ya sería un poquito exagerado, se podría decir, asegurar nuestra computadora, pero es importante conocer los peligros, conocer a qué nos enfrentamos para tener una idea de cómo podemos manejar la situación, cómo podemos manejar esos peligros y evadirlos y no caer en el engaño también. En sí, como mencioné, los peligros del Internet. Existen muchos peligros, obviamente que vulneran nuestra privacidad, que es una de las cosas fundamentales. Es importante y es fundamental poder identificarlos para prevenir y poder salvaguardar nuestra información. Muchas veces tenemos información de nuestra familia, información privada, que no queremos que sea compartida con otras personas. Porque, recordemos, un hacker, los dos grandes peligros son los ciberdelincuentes, un hacker malo, y los malware. Entonces, que trabajan en forma automática, se podría decir, que tratan de hacer algún daño a nuestras computadoras. Entonces, tenemos que ver todo cómo funcionan estos malware y estos hackers, cuál es el modus operandi, se podría decir, de ellos. Los hackers ciberdelincuentes, obviamente, actualmente han infectado millones de páginas web. Entonces, estamos hablando de millones de páginas web. ¿Esto qué significa? Que con solo visitar una página web podemos ser víctimas de un ataque, de una infiltración a nuestra máquina, que alguien podría meterse a nuestra computadora. Entonces, en este caso, si vemos que ingresamos a una página de dudosa procedencia, podremos ser víctimas de un malware que automáticamente ingrese a la máquina. Ahora, ese malware, este virus, se podría decir, este virus informático, se comunica con el hacker y luego de esto nos comienzan o bien a robar información o bien a destruir información, que es poco, la mayoría roban, no destruyen, o secuestrar información. ¿Qué cosa es secuestrar información? A tus archivos de tu computadora le ponen una clave y te dicen, para que tú puedas ver tus archivos, necesitas la clave.
y te voy a cobrar $500 o $1000 por la clave. Entonces, esos tipos de malware se llaman ransomware, que te piden un rescate. Entonces, los hackers comienzan a mandar esta clase de ataques. Esto estamos hablando en el común de las personas. Ahora, dentro de las empresas, esto ya va más allá. Los hackers atacan directamente a las redes. Entonces, atacan directamente a las redes porque, obviamente, los hackers piensan que dentro de esa red hay servidores, computadoras personales, información contable, bancaria, y tratan de, obviamente, de atacar a esa red. Ya, lo pueden hacer remotamente. Y los hackers no van a atacar todas las pequeñas empresas, pero por lo general, primero hacen un estudio. Entonces, ven si es factible que, por ejemplo, que tengan una cantidad de máquinas suficiente, hacen un balance y dicen, acá podríamos mandarle un virus automático. Si el virus ingresa, le podemos sacar algo de dinero. Entonces, luego que el virus ha ingresado, ellos ya comienzan a hacer un ataque manual. Entonces, los ciberdelincuentes comienzan a hacer ese rastreo de información de miles de servidores y de redes de empresas. Los software maliciosos como tal, malware, viene del término en inglés malicious software o software malicioso, se infiltran, como ya había mencionado, y de alguna manera hacen un código malicioso, un código dañino, que hacen algo malo dentro de nuestras computadoras. Hay muchos términos, como los gusanos, a veces muchos son términos un poquito más antiguos, gusanos, virus, troyanos, así como el famoso caballo de Troya. También se asocia esto de los troyanos. Los backdoors son también aplicaciones o malware que lo que hacen es enlazar para que el hacker o el ciberdelincuente pueda ingresar remotamente es como dejar abierta una puerta trasera, y el ciberdelincuente pueda ingresar sin ningún problema a la red de una empresa o a una PC de la casa. Y los ransomware, como lo había mencionado, son malware que cobran por un rescate de los archivos. Muchas veces esta clase de ataques antes se utilizaba por USBs o por disquetes, más antiguamente. Pero los malware han ido evolucionando y ya no utilizan mucho los USBs, aunque todavía hay algunos. Ya obviamente no utilizamos disquetes. Ya todo se ha migrado a lo que es el Internet. Entonces, estos malware utilizan muchas veces los correos electrónicos, como a mí mencioné, las páginas web, también los emails y las redes sociales. Por correo electrónico suelen todavía enviar esta clase de mensajes con algún tipo de supuesto premio o promoción. Es bastante sencillo, ponen el logotipo de alguna empresa conocida y la gente piensa hacer clic en un determinado link y descarga, obviamente, el malware, un gusano, un troyano, un virus informático, alguna falsa noticia. Como acá vemos diferentes falsas noticias que la gente por curiosidad ingresa y descarga un código malicioso. Por ejemplo, acá una falsa noticia sobre Shakira. La gente dice, uy, puede ser verdad porque la acaban de enviar. Y lo mismo hacen por redes sociales. O sea, el mismo modus operandi, el mismo comportamiento, lo hacen por redes sociales, por Facebook. La red que más atacan hoy en día es Facebook, los malware. En Twitter, como es bastante corto, la gente por lo general lee frases, textos, casi no ingresa mucho a links y se parece muy obvio, muy fácil de ver un link desconocido, se puede muy fácilmente en Twitter. En el caso de Instagram ya sabemos que son la mayoría de imágenes, son todo imágenes, y así es que la red social que siguen atacando todavía es Facebook. Acá vemos un falso premio. Acá un falso sorteo, supuestamente uno se va a ganar un vale, dinero o algo parecido, hace clic en el link y queda infectada a su computadora. Algún falso video de farándula, por lo general. Utilizan a veces las redes sociales para promocionar hasta contenido para adultos, contenido sexual, y en este caso son algún tipo de amenaza, porque obviamente lo que va a ingresar
van a ver un video, en muchos casos va a aparecer un video real, pero aparte del video ya descargó un malware. Entonces, para comenzar a operar en la computadora y comenzar a controlar la máquina. Puede escuchar todo lo que uno habla, si es una laptop, tiene micrófono, puede capturar la cámara web. Hablando del phishing, que lo mencioné al inicio, es un tipo de fraude electrónico, el cual envían un email que aparenta ser enviado por un banco o de una entidad financiera y hacen un engaño, supuestamente con algún tipo de logotipo referente al banco, una falsa página web, en el cual va a solicitar información, como que lo más común es el número de tarjeta de crédito. Recordemos que una tarjeta de crédito tiene algo muy importante. Por lo general son 16 dígitos de la tarjeta de crédito. La fecha de caducidad de la tarjeta, cuando vence la tarjeta, hasta una determinada fecha va a vencer, ahí dice fecha de caducidad, vencimiento de la tarjeta. Imaginemos que sea los 16 dígitos, aparte te va a pedir la fecha de caducidad, que es, imaginemos que sea mayo, que sería 05 del 2024. Listo, ahí está 2024, ya van dos información que piden. Y la tercera información es, la parte de atrás son 3 dígitos que aparecen en la parte de atrás de la tarjeta de crédito. Entonces te piden esos 3 dígitos. Con esos 3 datos, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los ciberdelincuentes? Pueden comprar lo que ellos quieran por internet. Podrían comprar por Amazon, podrían comprar por muchas plataformas, pueden comprar cosas. Pueden comprar, suscribirse a hacer lo que es venta online de productos, publicidad para hacer en Facebook. Muchas veces vemos en los costados publicidad de ciertos productos. Ellos promocionan esos productos a través de tarjetas de crédito robadas. También es el caso, se ha visto. Entonces, en el caso del phishing, hacen eso. En el caso de tarjetas de crédito. Y el otro es tratar de accesar a la cuenta del banco del usuario. ¿Para qué? Para sacar el dinero y transferirla a otra cuenta. Y obviamente después esa cuenta es una cuenta de un tercero que simplemente han contactado para que le llegue la plata, lo retira y listo. En muchos casos, cuando esto sucede, la persona que retiró el dinero dice, no, bueno, me dijeron que me iban a depositar, yo no he hecho nada, y al final, en la mayoría de los casos, no pasa para mayores. Es decir, las investigaciones no progresan y tienen que, los bancos tienen que muchas veces decir que no procesa la solicitud de reclamo. Obviamente, cuando la persona tiene todo el derecho de seguir reclamando porque ha sido víctima de un engaño, pero el detalle es que la persona misma, en este caso el usuario que fue víctima de un phishing, cayó en el engaño. Es importante aclarar eso. No es que el hacker se metió solito a la computadora y pudo ingresar y robar la cuenta, no. Nosotros le dimos ese acceso. ¿Y cómo le dimos el acceso? Haciendo clic en alguna parte de la página falsa. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, vamos a ver algunos tips para evitar el phishing. Para evitar el phishing, uno, no entrar a links desconocidos cuando nos manden un correo electrónico. Lo mismo es válido para cuando nos mandan algún tipo de mensaje de WhatsApp también. Entonces, nunca ingresar a un link desconocido. Cuando ingresemos al banco, debemos ingresar de frente por ejemplo, bbva.com o viabcp.com, el nombre de cada uno de los bancos, escribirlo. No lo pongan en el buscador de Google, buscar el nombre del banco y comenzar a buscar y que les arroje supuestamente la búsqueda de supuestamente el banco que ustedes quieren ingresar. No hagan eso, porque se ha visto casos que con algunas técnicas de búsqueda, los ciberdelincuentes ponen primero su link antes que el propio banco. Ha pasado muchas veces. Y el usuario final, al ingresar estos links supuestamente que es del banco, es una página clonada del banco y les roban todo el dinero, porque es muy parecida, casi idéntica. Tener mucho cuidado. En la parte de arriba, siempre verifiquen que diga la palabra HTTPS. En el URL, cuando ingresan al navegador,
en la parte de arriba debe decir HTTPS. Por lo general, la mayoría de páginas web no dice la letra S del HTTP. Entonces, con la S es la página web segura. Y también verificar el candadito. En algunos casos, depende del navegador, es un candado o una llave. Entonces, siempre está en una página web segura. Todos los bancos manejan páginas web seguras. Los bancos, recuerden, nunca nos van a decir, les van a mandar un correo diciéndoles que ingresen a un link. Eso no hacen los bancos. Hace muchos años que no hacen eso. Entonces, nunca ingresen a un link porque obviamente es falso. Algunos mensajes bastante fáciles de reconocer. Es así de simple. Por ejemplo, este es un falso phishing del Banco de la Nación. Es un texto bastante común. Te dicen, por ejemplo, que tu cuenta está suspendida, no funciona, ha sido bloqueada, textos muy parecidos, y que debes ingresar al link. Y en la parte inferior dice, por ejemplo, viendo el ejemplo, vemos en pantalla, puede decir bn.com.b del Banco de la Nación, pero en la parte de abajo dice el real link. Eso lo podemos ver poniendo el mouse encima del link. ¿Ok? Simplemente vamos a ver cuál es el verdadero URL o página web destino. Como les mencionaba, muchas veces te piden, hay unos 3 dígitos que aparecen en la parte de atrás. Ahí vemos el dibujo que dice CBB2. Esos 3 dígitos muchas veces los hackers te suelen pedir. ¿Para qué? Para con esos 3 dígitos y los 16 dígitos que ya ingresaste y la fecha de caducidad, pueden comprar lo que sea por internet. Tipo de correos electrónicos haciéndose pasar por los logotipos de cualquier banco. Es bastante común. De diferentes bancos utilizan. Sacar los logotipos y las imágenes de los bancos es sumamente sencilla. Ingresan a la página, lo capturan y los vuelven a colocar dentro de estos correos electrónicos. A veces con supuestamente algunos premios, tentando al usuario para que pueda ingresar al link. Como pueden ver, hay diferentes links, pero todos parecen que fueran del banco, pero no lo son. Recuerda, el banco nunca te envía un correo electrónico con un link. Otra de las cosas que nos enfrentamos en Internet, los peligros que hay en Internet, son el ciberacoso o ciberbullying. Esto más que nada va orientado a los jóvenes, a los niños, adolescentes. Ya no es simplemente el bullying que hacen en el colegio. Hoy día ya vemos mucho, sobre todo ahora en la época de las clases virtuales, veo mucho todavía del ciberbullying en redes sociales, sobre todo. Entonces, es un término el cual acosan, fastidian, molestan a entre mismos jóvenes, por lo general, entre adolescentes. Entre ellos, lamentablemente, esto tiene que ver mucho, tienen que hablar mucho los papás con los hijos, indicarles todos los peligros que puedan haber para que ellos estén al tanto y no sufran de esto. Si pasa esto, tienen siempre que comunicarlo, decirlo, y esto debe ser parado inmediatamente. Ya los más grandes, los adultos, a veces cada uno puede orientarse y hacer con su vida muchas veces sexual como ellos quieren, y algo que se ve muy a menudo hoy en día, ya hablando en el 2020, es el sexting. Mandar contenido sexual, videos y fotografías íntimas a su pareja. Ahora, tener obviamente siempre la recomendación que tengan mucho cuidado, porque a veces hay dos clases. Uno, cuando un hacker ingresa a tu máquina o un malware ingresa a tu máquina, se roba la información y va a robar también lo que tú tengas almacenado en tu teléfono o en tu computadora. Y la otra, obviamente, es cuando la relación no funcionó, esa información, esos videos, esas fotografías pueden ser usados, obviamente, de forma negativa. Entonces, tengan mucho cuidado al momento de enviar, utilizar o practicar este tipo de envíos de fotografías o videos. Recordemos siempre lo menciono, la confidencialidad. La confidencialidad en Internet es valiosísima dentro de las redes sociales. Ustedes tienen que ser muy cuidadosos con la información que ustedes publican en Internet. Ya saben, muchas veces somos víctimas o ustedes conocen, tienen referencia de algún familiar, algún amigo que les han llamado por teléfono haciéndose pasar por un familiar. Le dicen, tía, tío, estoy mal, estoy en el hospital, estoy en la comisaría, por favor, manda plata.
Ya, ¿cómo saben los teléfonos? ¿Cómo saben la información? ¿Cómo saben que tienen un tío llamado Felipe, tienen una sobrina llamada Juanita? ¿Cómo saben todo eso? Porque muchas veces han investigado. Y esa información la encuentran en las redes sociales. Y una red social también, esta información que está en Internet y una red social que muchas veces nos olvidamos, que muchos han utilizado, es Hi-Fi, por ejemplo. Esa información sigue ahí. Muchos migraron a Facebook o migraron a Instagram y dejaron abandonadas sus redes sociales. Los jóvenes hoy en día han dejado abandonados muchos perfiles de Facebook y han migrado a Instagram. Y en Facebook han dejado toda su vida para que cualquiera lo pueda ver. Y lo mismo pasa en el caso de Hi-Fi, que dejaron abandonado Hi-Fi y cuando algunos usuarios pueden ingresar y tratar de rastrear información que está almacenada ahí. Esto al final es de gran interés para hacer ingeniería social. Son técnicas en cual aprovechan toda esa información que uno dejó publicada en las redes sociales. Hoy en día es muy difícil mantener un anonimato, pero hay que mantener un anonimato en Internet, hay que tratar de no publicar más información de la debida, más que todo por nuestra seguridad y el de la familia. Esa información es nuestra. Si lo queremos compartir, hagámoslo con un círculo cerrado de amigos. Por ejemplo, en Facebook tiene la opción de compartir algo y ustedes lo pueden poner en modo público o en modo amigos. Tienen que ser considerados con la información con quién comparten ustedes, porque luego pueden ser víctimas de algún tipo de ataque o ciberataque. Para estar protegidos ustedes, lo que deben hacer es, uno, es actualizar su computadora, tener su sistema operativo actualizado. Por ejemplo, acá se ha puesto el Windows XP, que ya está parchado, ya. Lo puse a propósito de la imagen porque todavía hay usuarios que utilizan Windows XP y Windows 7, por ejemplo, cosa que ya no deberían utilizarlo. Hace una semana atrás se filtró el código de Windows XP, es decir, el código fuente de Windows XP, con lo cual van a haber más vulnerabilidades. Hay usuarios que todavía siguen con XP. Desde a principio de este año ya no hay actualizaciones de Windows 7. Entonces, hay muchas vulnerabilidades de Windows 7, entonces no se debería utilizar Windows 7. ¿Qué Windows debería utilizar la mayoría? Si van a comprar una computadora nueva, obviamente instalar Windows 10. Windows 10. Si no les gusta Windows 10, como siempre recomiendo, opten por Windows 8, 8.1, no Windows 8 no, porque siempre recuerden, no es lo mismo Windows 8 que 8.1. El 8.1 está mejorado. Pero la recomendación siempre es Windows 10. Hay muchos programas que ya no funcionan con Windows 8.1 o 8, funcionan solamente con Windows 10. Por ejemplo, el caso de Adobe, funcionan solamente muchas aplicaciones con Windows 10. Entonces, tener mucho cuidado al momento de adquirir un programa y actualícenlo. Es muy importante actualizar el sistema operativo. Protegerse de los malware. ¿Cómo nos protegemos de los malware? Lo primero, obviamente, es un antivirus. Tenemos que tener un antivirus sí o sí. Un antivirus gratuito, no recomendaré yo un antivirus gratuito. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los malware han evolucionado muchísimo. Al momento de evolucionar, hacen que el antivirus solo va a proteger de los malware, porque un antivirus y un antimalware es lo mismo. Es importante enfatizar eso. Pero te va a proteger solamente de ellos. Ahora, no te protege del phishing, no te va a proteger de otras técnicas de ataque de los hackers. Entonces, es importante al momento de adquirir un antivirus de paga, por ejemplo, comprar la versión completa. En la mayoría de antivirus hay 3 versiones. Antivirus solo, antivirus con protección a Internet y antivirus completo. Cada empresa antivirus le cambia el nombre. Al final le puede decir Total Security o protección segura o protección completa, pero es la tercera, por lo general un poco más costosa, que viene con antivirus, con filtro de contenido de páginas web, con firewall. ¿Qué cosa es un firewall? Es una aplicación que hace un perímetro, protege, es un muro de fuego. Firewall es un muro de fuego que
que te protege de ataques de hackers. Entonces, es importante tener un sistema de protección completa. Entonces, los antivirus deben tener la versión completa para estar, obviamente, realmente protegidos. Otra de las cosas, siempre desde el punto de vista de las empresas, pensar en difundir esta clase de charla dentro de todo personal que trabaje dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque las personas deben estar preparadas para cualquier tipo de imprevisto o ataque. Si desconocen eso, simplemente ellos dicen, bueno, yo uso mi computadora y no hay peligros. Asumen que no hay peligros. Y asumen que con el antivirus están protegidos. Y recordemos que el antivirus es una ayuda, es un utilitario que permite protegernos. Pero los antivirus también dejan de detectar millones de virus. Entonces, para eso es importante tener los cuidados necesarios y las recomendaciones que estamos diciendo. Algo que se llama en inglés Web Reputation o reputación web es una aplicación que mide la reputación de algunas páginas web. Hay varias aplicaciones que tienen reputación web. Yo he mencionado dos. De McAfee, en forma gratuita, está el Site Advisor y el WOT, es una empresa también, mywot.com, que me permiten redefinir lo que es la protección web. ¿Cómo es esto? Un ejemplo. Instalo estas aplicaciones en el navegador y lo que hacen es avisarme y decirme que tales páginas web, pueden tener algún tipo de contenido malicioso o no seguro. Entonces lo pone como un icono rojo, que esa página web puede ser peligrosa. Y me dice por qué es peligrosa. Por ejemplo, tiene confiabilidad en rojo. Privacidad. Podrían atentar contra mi privacidad, o seguridad infantil. Pueden tener contenido no apropiado para niños. Entonces, me va a alertar y me va a decir, de alguna manera avisarme, o entre comillas, filtrar cierto contenido, porque está categorizando cada página web con una reputación, si la reputación es adecuada, óptima o no. Navegación en privado incógnito, sí, es una buena manera de estar en Internet, si se puede hacer, y la mayoría de navegadores lo puede hacer, traten de hacerlo. Pero es importante resaltar, no eres invisible, ¿ok? El modo de navegación de incógnito no oculta tu navegación de tu empleador, es decir, en las empresas, todo lo que tú hagas va a pasar por las redes y obviamente, se va a poder almacenar a qué páginas has ingresado en el servidor. Entonces, es importante saber eso también. Es simplemente para que no deje rastros en el historial, rastro en la propia PC. Entonces, es importante también mencionarlo. Algunas recomendaciones en Internet. 1, saber lo que se descargue en Internet. No descargar cualquier cosa, cualquier programa. 2, no instalar aplicaciones desconocidas o encontradas al navegar. A veces he escuchado casos que me dicen, he encontrado un nuevo antivirus. ¿Y cómo lo has encontrado? Le digo, en Internet me dicen, en una página que entré de casualidad. Esos links que nunca han escuchado de un antivirus extraño, no lo descarguen. Les pueden decir que es una herramienta de última generación, pero por lo general es mentira. No abrir attachment o archivos adjuntos, ni links enviados por email. Hay un término que ya lo menciono todavía, pero ya no se usa mucho, que es los Apples Java y AppTipX, algo que ya no se utiliza hoy en día casi, pero por ahí algunos malware todavía, algunos virus, todavía utilizan estas clases de aplicaciones que te va a decir al navegar, instala esto. Uno cuando navega debe ser fluido, navegar por Internet, no debe instalar nada, lo que le diga a su navegador, nada, ¿ok? Instalar o utilizar un firewall, mínimo activar el firewall de Windows si no tienen otro, y navegar obviamente por sitios web confiables. Es importantísimo. Si ustedes van a entrar a sitios de páginas seguras, son las páginas que usualmente ingresan. Obvio que deben tener el sistema operativo y el navegador con los últimos parches. Finalmente, como conclusión, conocer los peligros, riesgos y amenazas que existen en Internet que podrían vulnerar la privacidad de nuestra información. Es importante conocer esos peligros. No divulgar demasiada información personal en las redes sociales. No diga más de la cuenta.
y utilizar las herramientas necesarias para poder mantener la información, nuestra información, de forma privada. Tratar de trabajar en forma anónima la mayor cantidad de veces. Se debería gestionar en forma adecuada la seguridad de la información protegiendo los datos. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué pasaría si un hacker ingresa a la máquina y te pide dinero porque te ha secuestrado la información? Bueno, si tienes un backup, ya has guardado información de respaldo, simplemente no necesitas de eso, ya no caes en el chantaje. Pues por eso también es muy importante sacar backups de nuestra información confidencial o nuestra información privada. Muy bien, eso ha sido hasta este punto el webinar de seguridad de Internet. Cualquier consulta que ustedes tengan, cualquier pregunta, Yavet, creo que nos pueden hacer. Cualquier cosa, ahí tienen mis contactos para ustedes poder agregarme y hacerme una consulta directa. Gracias, Mario. Ha sido una charla bastante intensa de términos y cosas bastante especializadas, ¿no? Obviamente el tema amerita un tratamiento bastante especializado. Pero el público al cual queremos llegar es el público que no necesariamente es de perfil informático, ¿no? Entonces, lo que quisiera, digamos, comentarle a los que nos están siguiendo, nos están viendo, es que vamos a ir tratando de desarrollar más adelante quizás los temas de manera más puntual, más específica. Esta primera charla ha tenido como objetivo como que tratar un mapa grande de qué trata el tema de la ciberseguridad y hemos comenzado hablando de lo que vendría a ser la, digamos, lista de riesgos cuando uno comienza a trabajar en un entorno digital como es el Internet. Si me permites, Mario, voy a tratar de hacer un resumen rápido de lo que tú has dicho en esta sesión y con cargo a que si me equivoco, tú por favor corrígeme sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo diría, por ejemplo, ¿no? A raíz de la pandemia, muchísimas personas que inclusive no estaban acostumbradas o no querían trabajar en Internet se han visto obligadas a hacerlo y a participar en redes sociales. Los mismos chicos en el colegio han tenido que comenzar a trabajar con sus profesores en Internet durante muchas horas. Entonces, creo, probablemente no ha habido el tiempo para que ellos puedan comenzar a entender el nivel de riesgos a los cuales están comenzando a exponer. Y está claro que no todas las personas suelen actuar de la mejor manera. El objetivo, ¿no?, es tratar de repente de acceder a tu máquina a través de la red con el objetivo de repente de acceder a tus datos privados. O sea, es investigarte, capturar información privada. Otro objetivo que pueden hacer al momento de hacer eso, de repente, es robarte información. O sea, extraer información que tú tienes en tu máquina y poder sacarla para poder darle otro uso o el que ellos estimen. Otra intención podría ser el causar que tu computadora no funcione correctamente, ¿no? Entonces, imaginemos estos tres puntos que acabo de decir en el escenario de un empresario, un emprendedor. Un emprendedor normalmente comienza su vida de emprendimiento con poco capital o con el capital justo, ¿no? Entonces, imagínense que puede estar trabajando con bajo presupuesto y las máquinas comienzan a fallar, a malograrse. Entonces, podría haberse afectado el cronograma de trabajo. Ahora, imagínense que están trabajando un proyecto con información sensible, privada, o que pueda, digamos, generar un cambio en el mercado y que hay otras personas interesadas en tener esa primicia o robar la información o la propiedad intelectual que pueda estar guardada en sus máquinas. Entonces, estamos enfrentándonos a ese tipo de posibles acciones. Ahora, para lograr estos objetivos, lo que he tomado nota acá es que existe, digamos, no es una acción tan automática. O sea, en el mundo del Internet no funcionan las cosas tan automáticas. Hay personas con capacidad de programación que comienzan a programar aplicaciones que justamente hacen este trabajo no lícito, ¿no? De tratar de meterse dentro de las computadoras o acceder a la data privada. Dentro de esa familia de aplicaciones es lo que llamamos los malware, ¿no? Eso es lo que te entendí, Mario, ¿no? Y luego, a estas personas que desarrollan estas aplicaciones son los ciberdelincuentes, y que también en una jerga informática vendrían a ser los hackers, pero estos hackers malos, ¿no? Los hackers negros que llamamos, ¿no?
Y bueno, estas personas entonces utilizan a los malware como herramientas para poder concretar sus objetivos. Luego, hace un pequeño, como si fuera un estudio, ¿no? De los hábitos y comportamientos de los usuarios para poder entender de qué manera bypassear de repente los criterios de seguridad que puedan haber tenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vienen las técnicas del troyano, que lo mencionaste. Después está otra técnica del phishing, que entiendo que es como ponerle una carnada, o sea, tratar de pescar, digamos, a personas que pueden ser fácilmente engañadas con estas, digamos, simulando estas pantallas oficiales de los bancos y cosas así como para capturar la información, digamos, sensible, ¿no? Y bueno, con todo esto, lo que estamos viendo es que hay un tema yo escuché un término que le llaman ingeniería social, ¿no? Entiendo que ellos hacen uso de esto también, o sea, que viene a ser un estudio de los hábitos y costumbres de los usuarios para poder saber de qué forma programar estas aplicaciones que van a, digamos, concretar el robo de información o acceder a la red sin permiso. Hasta acá, ¿cómo voy, Mario? Efectivamente, tienes toda la razón. Muchas veces los usuarios, la mayoría de personas, no se preocupan mucho por la seguridad de Internet, no se preocupan a veces por los términos, ellos desconocen todo esto porque obviamente no es su rubro, y dicen simplemente, y están con la idea, yo instalo mi antivirus suficiente, y no es así. Porque el antivirus no te va a decir, no va a actuar cuando tú recibas, por ejemplo, un correo malicioso, un correo con el tipo phishing. Simplemente el que actúa, el que hace todo es el usuario. Entonces, el usuario es el que va a ingresar a la página web, entrar al link y poner los datos y va a caer en forma ingenua, obviamente, de la estafa. El antivirus no te va a ayudar en nada ahí, en nada te va a ayudar. Entonces, en algunos antivirus podría decir esa página web es de dudosa procedencia, lo puede hasta rastrear, lo puede tener en su base de datos y advertirte. Pero ya estamos acostumbrados que el usuario final, cuando vemos una advertencia, le damos clic, lo cerramos, dice que es fastidioso. Pum, lo cerramos y sigo haciendo mis cosas. Entonces, pasa mucho eso también. Exacto, entonces en el escenario de una empresa grande, ya una empresa corporativa con todo un equipo funcionando dentro de la empresa, seguramente habrá un jefe de tecnología, habrá un responsable de seguridad y comenzará a establecer las políticas de seguridad para todos los usuarios. Pero en una empresa que recién está comenzando, dudo que exista este perfil, digamos, operando. Entonces, hay una necesidad, yo quiero que esto se pueda transmitir, que hay una necesidad, dado que estamos entrando todo este tema de la transformación digital, negocios digitales, emprendimientos digitales, o sea, definitivamente hay una necesidad de que el emprendedor, el nuevo perfil de emprendedor que se requiere es un emprendedor que tenga estas nociones de ciberseguridad, ¿no? Porque si no va a tener de alguna forma dificultades, porque ya como lo dijo Mario, no es suficiente comprarse un antivirus, ¿no? Entonces, sí, mira, lo que es fundamental, como lo has mencionado, no solamente que el emprendedor, el emprendedor debe decir, todo el personal que tenga acceso a Internet o a una computadora debe estar entrenado. O sea, toda persona. Mira, imaginemos lo siguiente, en un escenario, en una empresa hay 50 personas trabajando en una computadora, las 50 personas, y uno de ellos, la secretaria, que está en la recepcionista, por ejemplo, que está en recepción con su computadora, no va a la charla. A esa persona cae en el engaño y toda la red queda vulnerable. Así de sencillo. O sea, cada persona que tenga acceso tiene que saber sobre ciberseguridad. claro, pues es un tema de equipo incluso, ¿no? Porque al estar en red, basta que una persona baje la guardia, de repente justo por ese punto de la red es que tienen acceso los ciberdelincuentes y ya pueden hacer la travesura dentro del sistema, ¿no? Esto es muy, muy delicado, ¿no? Entonces sí, lo que acabas de decir es una buena recomendación y lo cual me lleva al siguiente punto. Entonces, tenemos un grupo de personas intentando hacer cosas malas con nuestra información. Nosotros estamos, digamos, somos como que apetecibles para ese tipo de acción. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, tomar una actitud preventiva, ¿no? Ser proactivos y comenzar a desarrollar una lista de acciones o costumbres que deberíamos tener en cuenta para evitar contagiarnos. Es como lo que está pasando ahorita con la pandemia.
Si no queremos enfermarnos del COVID, ya nos han dicho, ¿no? Tienes que lavarte las manos, no tocarte los ojos, o sea, son hábitos que evitan que tú caigas en este tipo de problemas de contagio con el virus. En el caso informático, claro, no bastará solamente protegerte de virus. También hay estos ciberdelincuentes que no son virus y que obviamente, si están interesados en lo que tú estás almacenando en tu máquina, van inclusive a estudiar cuáles son tus hábitos, van a hacer una investigación de tu perfil de Facebook, como ya lo dijo Mario. Entonces, cuanto más información tú le proporciones a, digamos, en la red, le estás dando más información para que ellos puedan utilizarlo en tu contra, ¿no? Entonces, ahí son establecer buenos hábitos de seguridad para prevenir. Y habrá que hacer de repente, como tú dices, capacitaciones, formaciones. Entonces, se requiere sí o sí incluir en su plan de negocio, en su plan de despliegue de sus actividades empresariales, considerar un tipo digamos, formación, ¿no? Que tenga que ver con esto. Quizás en una empresa ya formal, digamos, que tenga más recursos, habrá hasta inclusive ISOs, probablemente, ¿verdad, Mario? Efectivamente, lo que es el ISO 27001 es uno de los Ujú. ISOs relativamente a seguridad de la información, que es fundamental. La mayoría de empresas grandes, por ejemplo, por dar un detalle, hacen dos cosas. ¿Cuáles son los dos puntos que suelen atacar? Los hackers y los malware, los virus, ¿verdad? Ya, la mayoría de empresas grandes se protegen de hackers, con diferentes técnicas, hardware, con un montón de plata que puedan invertir, listo. Y en el tema de virus dicen, me compro mi antivirus. Lamentablemente hasta las empresas grandes se equivocan en eso. Y hemos visto muchos casos de noticias, en las noticias vemos casos que Telefónica, por ejemplo, grandes bancos han sido víctimas de ataques. ¿Y cómo son los ataques? Al usuario final. Es decir, a un trabajador dentro de la propia empresa es víctima de un engaño. ¿Por qué? Porque no sabía sobre temas de ciberseguridad. Eso es lo más clásico. Y lo segundo es proteger la computadora en forma adecuada, algo un poquito complejo para la mayoría, que es un término que se llama hardening, que es blindar la computadora. Blindar la computadora para que no pueda ingresar nada extraño. Eso es algo que la mayoría de empresas no lo hacen y hoy en día deberían hacerlo con tanto propagación de malware. Y estamos llegando ya casi a los 1.000 millones de malware. 1.000 millones de malware, que es muchísimo. Estamos hablando ya de 1.000 millones de malware, que es una cifra abismal, y la mayoría de antivirus no puede contra todos. Bueno, Entonces, definitivamente no existe antivirus entonces que pueda protegerte contra todo eso. No existe. no, ningún antivirus te protege contra los más de 1.000 millones de malware. Ninguno, ninguno. Entonces, ahí está una gran brecha en la seguridad, y eso es importante remarcarlo, decirlo. Claro. Y ya entrando ya a los últimos minutos de esta conexión. Y puede ser posible de repente que a pesar de todas nuestras buenas intenciones de prevenir y proteger la información, tomar nuestras medidas, finalmente caemos digamos, en un problema de ciberseguridad. Mencionaste algo importante hace un rato, ¿no? Como un hábito, dijiste el tener backup, ¿no? Los backups son fundamentales, ¿no? Entonces, El backup es fundamental. A veces, si eres víctima, entró un virus y borró tu información, tienes un backup, no pasó nada. Si entró un hacker y te chantajea y te dice, tu información está secuestrada, págame $1.000, no interesa, porque tú tienes tu información en backup. Entonces, el backup, siempre es bueno, dos backups. El primer backup lo guardas tú en tu empresa, y el segundo backup no lo guardas en tu empresa. Entonces, en otro lugar secreto, ese es cuando la empresa va creciendo, tienen que actuar así, guardarlo en otro sitio. Recordemos las Torres Gemelas. Había varias empresas que tenían su backup al frente en otra torre. Las dos torres cayeron y toda la empresa quebró. O sea, de hecho, los backups siempre se guardan, cuando la empresa va creciendo, se hace un doble backup. Al inicio, con uno simple basta. Pero cuando la empresa crece, siempre se hace un doble backup. ya, y si por cosas del destino no hubo backup. Si no hubo, ahí están los problemas, ahí están los problemas. Hay que ver qué es lo que hemos perdido, qué es lo que se ha perdido dentro de la información, si se puede recuperar, si se puede hacer recuperación de datos, tratar de encontrar pistas para poder unir la información que tenemos. No es tan sencillo.
De verdad, no es tan sencillo. A veces las personas, mira, los ransomware encriptan información. Ya. Cuando las encriptan, el 99% de los ransomware no se pueden desencriptar. Es decir, no hay forma, lo perdí. O sea, si alguien encripta tu información, ya, 99% de probabilidades que no lo recuperes, a menos que pagues al hacker. Entonces, y te va a chantajear con miles de dólares. No te va a chantajear con $1. Definitivamente, como pasa con los seguros, ¿no? A veces uno reniega de estar pagando un seguro y dice, esto es un gasto en vano, pero en el momento que realmente pasa una contingencia, un siniestro, definitivamente el tener un seguro es una bendición. Entonces, yo creo que los hábitos de seguridad informática tienen casi ese mismo sentido, ¿no? Es decir, hay que guardar un hábito saludable para estar previniendo, porque ya estamos escuchando de que si caemos en un problema, el backup nos puede salvar de un mal momento, muy mal momento. Y si no tenemos backup, ya sencillamente tendríamos que tener muchísima suerte para poder de repente utilizar servicios de data recovery o algún tipo de esfuerzo que se pudiera hacer, pero son muy remotas las posibilidades de tener un éxito positivo en ese caso, ¿no? Mira, Entonces, hay un tema también para la gente. A veces la mayoría de personas en seguridad informática simplemente actúa y pone medidas de seguridad informática cuando ha sido víctima de un ataque. Es algo que debemos cambiar, esa mala costumbre. Ya debemos cambiarlo eso. sí, entonces, amigos, la verdad que espero que este sea un inicio. Hemos tratado de trazar el mapa de lo que se puede conversar más adelante. Quizás más adelante tengamos alguna fecha específica para lo que es backups, otra fecha para conocer específicamente los firewall, ¿no? Conocer exactamente cómo de repente, qué opciones existen en el mercado, si hay opciones gratuitas o pagadas. Inclusive hay dispositivos físicos, o sea, no todo es software, también hay dispositivos físicos que se instalan. Entonces, en realidad, yo lo que creo es que Mario tiene mucho conocimiento que podría aportarnos. ¿Cuál es la condición de que ustedes nos escriban y nos digan qué temas quisieran que vayamos abordando? ¿No? Entonces, yo les agradezco la audiencia, les agradezco el acompañamiento en esta sesión de inicio de los jueves de Cybersecurity y esperamos verlos la siguiente fecha, que es dentro de 15 días. El ingeniero Mario Chilo estará nuevamente conectándose con nosotros. Tienen ahí digamos, el fanpage para que puedan poder contactar con él, con su empresa, Laboratorio Virus. Y no sé si tienes algunas palabras finales, Mario, antes de terminar esta transmisión. Sí, bueno, es importante siempre capacitarse en temas de seguridad informática. Eso es algo fundamental. Todo el personal de una empresa, todo el personal de empresa. No solamente, a veces cometo el error, se podría decir cada persona que trabaja dentro de una empresa. No, no, todos. Hay un clásico, a veces cargo, por ejemplo, un USB. Es el clásico USB. Si alguien no sabe qué es esto, dice, es un USB. Ya. Hay algo muy común que suelen hacer algunos hackers, es entregar este USB, dejarlo, mandárselo a recepción, mandarlo a la secretaria o dejarlo tirado por alguna parte. Alguien agarra el USB y me lo llevo, lo pongo en mi computadora y al final soy víctima de un virus que me va a atacar y me va a robar información. Entonces, los ciberdelincuentes saben cómo hacer su trabajo. La idea es estar preparados para eso. Qué bueno, qué bueno. Mira, me acaban de informar nuestros amigos de producción que hay una pregunta. Sandra Obregón nos escribe, gracias Sandra por tu pregunta. Dice, ¿existen soluciones de ciberseguridad para proteger la información de las empresas que son pequeñas, medianas? ¿Cuáles serían esas soluciones? Bueno, la mejor solución es un antivirus. La primera solución es un antivirus. Entonces, de hecho, ese es desde el punto de vista de los malware. Segundo, es parte de la solución, o sea, no es toda la solución. Ese es para los malware, parte lo básico, se podría decir. Lo segundo, para protegernos de los hackers, de los ciberdelincuentes, es un firewall. Un firewall es una aplicación, por lo general, en este caso, debe ser un hardware que se coloca en el perímetro de la empresa. Ahora, ¿cuál es lo bueno? Que la mayoría de empresas que nos brindan Internet, muchas de las empresas que nos brindan Internet a las pymes, a las MIPES,
Nos brindan una línea de internet y nos dicen, señores, ¿quieren una aplicación o quieren un hardware junto con su router para proteger de las vulnerabilidades o ataques de los hackers? Sí, esos son muy cómodos. Son muy cómodos. O sea, de hecho, pues estamos viendo que la mayoría de empresas que te brindan internet te van a brindar ese producto. Ahora, si no lo hacen, o porque dicen, no, ustedes son muy pequeños todavía, no lo brindamos, pueden comprarlos también. Hay muchas marcas de firewall, ya más adelante podremos hablar de las marcas y prototipos. Por ejemplo, una de las marcas bastante conocidas, para no mencionar marcas, pero bueno, Fortinet tiene muchos equipos bastante cómodos para pymes. Puedes comprar. Ahora, ese es lo más rápido, porque yo lo único que hago es colocar el firewall delante del router, obviamente un especialista, no es tan complicado, y trabaja, me protege como una muralla de los ataques de los hackers. Esas es las dos cosas que deberíamos hacer. Pero te digo, en la mayoría de pymes que he visto, las empresas que te brindan telefonía, te brindan esa opción adicional. O sea, con eso, simplemente es comprar eso, el servicio, y listo. Los costos no son muy altos y es importantísimo eso. Mario, yo aprovecho esa pregunta para poder de repente comprometerte y elaborar un jueves de cybersecurity dedicado a la ciberseguridad, yo te diría microempresas. Ya. ¿No? O sea, Claro. más que la pequeña, comencemos con la micro y de repente por ahí vamos escalando de tamaño. Pero en el Perú, nos escribe Yonel Reyes, muchas gracias Yonel por la pregunta, te agradecemos por tu participación y estar presente. Dice, ingeniero, ¿recomienda tapar las cámaras de las laptops y celulares? ¿Es posible que te espíen sin que te des cuenta? Qué excelente pregunta. A ver. Mira, en casi todas las charlas, si uno ha visto a Chema Alonso, un conocido hacker bueno de España, no sé si ha escuchado a Chema Alonso, un magnífico expositor, y la mayoría de hackers a nivel internacional siempre te dicen eso. Siempre, ahora, entre el mundo de las personas de seguridad de la información, seguridad informática o ciberseguridad, entre nosotros, por lo general decimos, no es necesario tapar la cámara porque nosotros sabemos lo que hacemos, obviamente. Ahí tenemos un plus, saber a qué página ingresamos, cuáles son los peligros. Pero es fundamental eso porque la mínima error que pase, el hacker va a tomar el control. Y lo mencioné en la charla. Muchas veces hay pederastas, pedófilos que van exclusivamente a atacar niños para activar la cámara web y comenzar a robarte información, a robarte videos, comenzar a filmarte. Ahora, en el caso de celulares, también, porque te van a comenzar a filmar en todo momento y después te van a chantajear, porque te han filmado en el baño, te han filmado en situaciones comprometedoras, y hay muchas aplicaciones que suelen hacer eso, pero obviamente no son aplicaciones que vas a encontrar para descargar en el Play Store, sino son aplicaciones que se instalaron en forma, en este caso, tú lo instalaste, uno lo instaló en un link malicioso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, la recomendación es taparlo. Los celulares ya sería, hay que tener mucho cuidado más que todo con lo que instalas, pero en la cámara web, si no utilizamos la cámara web, yo por lo general suelo hacer eso. A donde voy, pongo un papelito encima de la cámara web. Siempre lo dejo el papelito encima de la cámara web. ¿Por qué? Porque podría haber una vulnerabilidad. Recordemos el anteaño pasado que hubo una vulnerabilidad de la NSA, que se filtraron cosas que atacaban al sistema operativo Microsoft. Eso quiere decir que un gobierno podría mandar o filtrar esta información y comenzar a hacer una vulnerabilidad de Windows y en todo momento podrían, sin darme cuenta, por un error, por confiado, filmarme en todo momento. Sí, Mario, es una muy buena idea. Mencionaste la NSA, así un tip rapidito. ¿Qué es NSA para nuestros amigos que nos están viendo? Esto es en el gobierno norteamericano, toda la parte de espionaje, toda la parte que trabajan de seguridad, se podría decir ahí ellos, hacen. Y ellos hace un par de años ellos utilizaban información confidencial para atacar a otros gobiernos. Entonces, ese código que ellos atacaban como aplicaciones, utilizaban códigos que habían encontrado errores de Microsoft y no reportaron a Microsoft los errores, al final se filtraron. En esa filtración que hubo, los hackers y personas malas utilizaron ese código que había sido utilizado por la NSA para robar información, para hacer malware nuevos. Y hay muchos malware que se aprovechan de vulnerabilidades.
Por eso también una de las diapositivas que presenté es siempre mantén tu sistema operativo actualizado. Claro, y no necesariamente tiene que estar prendido la lucecita que indica que la cámara está grabando, ¿no? Porque hay opciones de que tú puedas filmar sin que eso esté encendido. Sí, bueno, eso sí es algo. Muchas personas piensan que la lucecita es lo que con eso es suficiente. Yo sé que está prendido. No. Hay, se podría decir, interrupciones, un término técnico, interrupciones para que la luz de la cámara no se prenda. Entonces, todo esto, la NSA, que es la agencia de inteligencia de Estados Unidos, creó, mejor dicho, muchas aplicaciones, utilitarios, herramientas para vulnerar al sistema operativo Windows. Entonces, imaginemos que eso hizo una agencia, en este caso de espionaje, de agencia de seguridad americana. ¿Los demás gobiernos, tú crees que han hecho lo mismo? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Eso es lo que muchas veces es eso. Excelente pregunta la de Lionel. Gracias por formularla. Nos ha dado mucho que hablar. Y mire, nos completa con una pregunta más. Dice, y referente al backup de archivos, ¿se puede hacer en un disco duro externo? ¿Y cómo se vacunaría ese disco para que no se contamine? Bueno, hay un término que algunas personas utilizan de vacunar al disco duro. En un disco duro no se puede vacunar. Eso sí que hay que tener en claro eso de la vacunación de un disco duro. También no se puede. Hay antivirus para USBs, antivirus para disco duro. No, no existe, es el mismo antivirus. Simplemente algunas empresas han optado por colocar ese nombre. Ahora, vacunarlo, no, no se puede. Lo que sí podemos hacer es utilizar un disco duro externo. Sí, una medida bastante fácil, sobre todo para las pequeñas empresas. No compras un gran servidor de backups, sino un pequeño disco duro, guardas toda tu información. Ahora, ¿qué harías, entre comillas, para asegurar esa información? Encriptala, la puedes encriptar. Pero que no se olvide la clave de desencriptación. Si no... Claro, hay dos cosas a tener en cuenta. En caso del disco duro se cae, se va a dañar, obviamente. Entonces, recuperar la información con un disco duro encriptado es más difícil, obviamente. Pero es por eso que siempre digo, ten dos backups, doble backup. Y encriptarla hace que tu información no pueda ser para nada. Ahora, entre comillas, ¿podríamos vacunarla? Sí, entre comillas, si es que le ponemos una carpeta bloqueada para que solamente un usuario específico pueda ingresar. Si el virus ingresa, yo lo coloqué esto en mi computadora, en mi casa, y mi casa está infectada con un virus en la laptop o en la PC, no va a poder porque el virus no sabe cuál es el usuario y password de una carpeta específica. No va a poder entrar a esa carpeta. Entonces, al no entrar a la carpeta, no va a ver los archivos. Es por eso que nunca dejen los archivos sueltos en la raíz del disco duro. Déjenlo en una carpeta encriptada para que nadie tenga acceso a esa carpeta. Genial, genial. Bueno, Mario, la verdad que le agradecemos a quienes nos han estado acompañando hasta este momento. Espero, como nuevamente, haber logrado transmitir cuál es el mapa de temas que vamos a tratar durante este ciclo de charlas que estamos comenzando. Y con Mario estamos entusiasmados, espero que nos sigan acompañando. Pasen la voz a sus colegas, amigos, para conectarse en esta fecha, los jueves a las 8 de la noche. Y yo quisiera, para que sea más entretenido, de verdad, los invoco a escribirnos con sus preguntas y las dudas, ¿no? Vamos a tener toda la predisposición de adaptar el contenido de las charlas a las problemáticas que puedan estar ustedes teniendo. Bien, entonces, ahora sí, me despido yo rápidamente. Mario, últimas palabras y nos vamos. Gracias, Javier, por la oportunidad. Espero que nos encontremos próximamente, ya dentro de 15 días, hablando de otro tema muy interesante y yo listo para poder apoyarlos y expresar todo lo que mis conocimientos. Genial, gracias, Mario. Y nos vemos, amigos, hasta la siguiente oportunidad. Cuídense.